Si estás automatizando la gestión documental con SharePoint y Power Automate, te habrás dado cuenta de una limitación. Si tienes que utilizar la misma lógica de negocio y reaccionar a diferentes bibliotecas o listas de SharePoint, tendrás que crear un flow por cada biblioteca o lista, pese a que luego la lógica es la misma. Bueno, pues hoy te voy a contar cómo solucionar esto. Vamos directamente con la demo para ver cómo funciona esto. Voy a crear una biblioteca de documentos, ¿vale? En blanco, y vamos a configurar directamente para escuchar cambios en esta biblioteca de documentos. Y fijaos que no voy a necesitar crear un flow para esto. Vale, lo que voy a hacer es configurar un webhook en la aplicación que ya tengo preparada para ello. Voy a primero encontrar el ID de esta lista. Esto es un truco del almendruco para conseguir el identificador, el GUID de una lista de SharePoint. También, si buscamos aquí Site ID, tendremos el identificador único, el GUID de este site. Vamos a copiar este valor y venimos aquí a esta aplicación donde voy a configurar un webhook. Ahora entraremos en el detalle técnico de qué hace esto, que es la herramienta que nos va a permitir poder escuchar cambios de diferentes bibliotecas de documentos. Voy a configurar este webhook creándolo nuevo. Voy a poner aquí la lista, el ID de la lista y biblioteca de documentos. Es indistinto internamente, es lo mismo, pese a que luego por debajo hay un drive. Eso otro día lo podemos ver si queréis. Y el SharePoint site lo voy a copiar de la URL y añadirlo aquí. Vale, le voy a dar un expiration porque los webhooks, ahora lo veremos en la explicación teórica, caducan, es decir, tenemos que irlo renovando. Nada más darle guardar, esto espera un momento y enseguida se va a crear por detrás con Power Automate un webhook que ahora lo tenemos, y va a escuchar cambios a cualquier acción que haga sobre esta biblioteca. Añadir un fichero, eliminarlo, añadir o cambiar propiedades de un archivo si tenemos columnas. Entonces vamos a ver esto en acción. Me quito de aquí y ahora voy a subir un archivo cualquiera, esta imagen, ¿vale? Y voy a ponerme a esperar a que el webhook reaccione. Refresco, vamos a refrescar un par de veces. Piensa que primero SharePoint tiene que darse cuenta de que hemos subido un fichero y luego el webhook se hará el trigger. Y aquí lo tenemos. Aquí me estoy guardando los valores de refresco. Perfecto. Por lo tanto, ahora todas las operaciones que el webhook que hemos creado por detrás recibe, las estoy copiando en esta tabla que me notifica si entro dentro de si es un nuevo fichero o un update. Y aquí tenemos el ID, el SharePoint ID de este fichero, que bueno, si mostramos la columna debería ser correctamente el 1. Y de esta manera ahora podríamos reaccionar ante cualquier cambio. Tengo aquí un flow de ejemplo que se acaba de ejecutar, 46 segundos, que simplemente recibe cuando se ha creado una fila de esta tabla que registra las operaciones que captura nuestro webhook. Y bueno, aquí simplemente mostramos este 1, este ID de SharePoint, pero podremos ejecutar cualquier lógica de negocio ante este nuevo evento en la tabla de operaciones. Antes de enseñarte cómo he implementado esto con Power Automate, quiero mostrarte a nivel teórico cómo funciona esto, dónde está la documentación. Si entras en esta página de la documentación, verás un ejemplo de implementación que está hecho con C#, pero bueno, lo hemos hecho todo con Power Automate, no es necesario que sepas C#. Lo importante es, vamos a hacer grande esta imagen, es entender este diagrama de aquí. Bien, los webhooks es una tecnología web que lleva muchos años, que simplemente consiste en registrarte a un endpoint de una API, como vemos aquí, este endpoint, decirle, oye, me suscribo a cambios, en este caso, sobre una lista de SharePoint, lista o biblioteca de documentos, porque a nivel interno es lo mismo. Todas las llamadas que verás aquí son lo que se conoce como la REST API V1 de SharePoint, que son los servicios que vienen ya directamente desde SharePoint On-Premise. Normalmente trabajamos con los endpoints de Graph, de la Graph API, que es la versión más moderna con la que podemos integrarnos con todos los servicios del mundo Microsoft, de Microsoft 365, Azure, etc. Pero esta tecnología de los webhooks viene de antes y por lo tanto tenemos que utilizar los endpoints, la API antigua del modelo on-premise, la que llamamos los objetos CSOM. Entonces vamos a ver este diagrama. Lo primero que tenemos que hacer es
como hemos comentado, notificar a SharePoint, oye, dime cuando tengas algún tipo de cambio sobre esta lista que yo te indico con el ID. Por eso ese GUID es identificador único de la lista. Entonces lo que va a hacer SharePoint, aquí es SharePoint, los servidores SharePoint, nos va a decir, vale, primero verifica que aquella sitio donde yo voy a enviarte esos cambios está vivo. Es decir, tu listener, el sitio, el flow en nuestro caso, que va a estar escuchando cambios, sea capaz de responderme en menos de 5 segundos. Y eso es la implementación, como vemos aquí, within 5 seconds, es la implementación de este servicio. Entonces, SharePoint aquí nos va a enviar, esta parte de aquí, un mensaje con un random string a nuestro flow y lo que tenemos que hacer es contestar con ese random string para verificar a SharePoint que estamos escuchando cambios y funcionamos con una latencia razonable. Entonces es esta representación de aquí, donde en menos de 5 segundos tenemos que contestar un mensaje 200 awk con ese random string y a partir de ahí ya tenemos creado este webhook y podemos escuchar a cualquier cambio que suceda en esa lista o biblioteca de documentos. Es importante, como veréis aquí, notar que este webhook va a estar funcionando como máximo durante 6 meses y por eso es importante tener un servicio, un flow que vaya chequeando y haga un refresco de este webhook, es decir, notifique a SharePoint, oye, que yo sigo escuchando aquí, renovemos nuestro contrato de suscripción para que yo pueda seguir escuchando cualquier evento. Vamos a entrar en la implementación. Este proyecto está pensado para poder tener tantos webhooks como yo quiera, escuchando a un montón de bibliotecas de documentos y controlar qué está pasando desde esta Model Driven App. Por lo tanto, tengo una tabla donde yo configuro estos webhooks, que es lo que hemos hecho al inicio del vídeo. Aquí simplemente tengo que introducir un nombre que nos acordemos, pero lo más importante son el sitio y la lista de SharePoint a la que vamos a estar escuchando y luego poner cuál es el expiration timestamp, es decir, cuándo caduca este webhook, que como máximo serán esos 6 meses, pero recomiendo que pongas una fecha anterior para que el flow que ahora veremos que estará renovando el webhook actúe, pues por ejemplo, cada 15 días. ¿Por qué realmente necesitamos solo estos dos valores? Porque si volvemos aquí a la implementación, fíjate, esta llamada para registrar la suscripción necesita el identificador de la lista y evidentemente qué SharePoint site estamos atacando. Y eso quiere decir que podemos estar escuchando a sitios distintos. Imaginemos, por ejemplo, que queremos escuchar a cuando se inserta una fotografía en la carpeta X de proyectos que están en distintos sites. Pues esa es la manera en la que tenemos que actuar. Luego aquí estamos guardándonos el webhook subscription ID. Este es el identificador con el que SharePoint nos indica cuál es este webhook, porque podríamos tener múltiples webhooks escuchando sobre la misma biblioteca de documentos también. Y luego este de change token, ahora veremos para qué sirve, que es el indicador que nos permite identificar cuándo fue el momento de los últimos cambios, porque cada vez que escuchemos un cambio no queremos tener toda la lista de lo que ha pasado históricamente, solo a partir de cierto momento. Ayer, por ejemplo, todos los elementos que han cambiado desde ayer, desde la última ejecución del webhook. Y luego tenemos aquí estos campos en los que vemos si está escuchando nuestro webhook. Simplemente aquí nos va a notificar si hemos fallado al crear el webhook, ha habido un error, si estamos escuchando y si estamos cerca del tiempo de expiración que está marcado por este campo de aquí. Y en este flow URL vamos a poder ir a el momento en el que se ha ejecutado la creación del flow. Ahora vamos a ver exactamente qué está pasando aquí. Este es el flow, ¿vale? Que simplemente cuando creamos un registro aquí en esta tabla, lo que se hace es automáticamente cuando está en activo, se va a ejecutar este flow que va a registrar con esta llamada, va a registrar el webhook. Si entramos aquí, ¿vale? Parámetros, vemos que aquí, vamos a hacer esto grande, aquí estamos registrando con esa llamada lista subscriptions, estamos registrando el webhook y por detrás es cuando SharePoint va a enviar una llamada a nuestro listener, a nuestro Power Automate Flow, lo que voy a llamar broker, que tiene que responder en menos de 5 segundos. Y si eso ocurre, esta llamada será exitosa y podremos persistir la información del webhook, es decir, estos parámetros de aquí, en este registro. Una vez esto es exitoso, esto va a estar escuchando y cada momento, cada llamada que recibamos de SharePoint diciéndonos, oye, hay estos cambios, se va a ejecutar
un flow. ¿Qué flow? Vamos a verlo. Es este de aquí, que registramos la última ejecución en este campo, siempre para tener acceso rápido a la última ejecución por si ha habido algún error. Y vamos a ver cómo funciona esto. Bien, este flow básicamente es este broker. Lo que hace es, lo primero de todo, este camino de aquí es para el registro del flow, ¿vale? Esto es el registro del webhook. Y este caminito de aquí es escuchar cambios. ¿De acuerdo? Vale, vamos a ver primero en qué consiste en modo edición esta parte de registrar el flow como webhook. Recibimos el trigger es una llamada HTTP que va a ser un post, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es chequear si hay la cabecera esta que nos indica esta llamada de aquí de la documentación. Repetimos esto aquí. Acordaos que este handshake, esta suscripción al webhook, viene con un contrato en el que decimos, vale, respóndeme en menos de 5 segundos. Pues esta parte es la que vemos aquí, respondemos con la acción de responder llamada HTTP y decimos content type to explain, como está puesto tal cual en la documentación, y aquí lo que le mandamos es este validation token que nos debería venir, si volvemos aquí a la documentación, aquí en el query string como parámetro en la URL. Volviendo a la ejecución que ha sucedido con el fichero que hemos metido en SharePoint, lo que hacemos es, bueno, recabar la información del webhook y lo que nos indica simplemente cuando recibimos una notificación de SharePoint de que ha pasado algo, solo nos va a indicar simplemente client state. Esto es un parámetro que nosotros hemos guardado diciéndole a SharePoint, oye, cuando me notifiques, siempre envíame este valor de aquí. Y este valor de aquí, ¿cuál es? Ahora lo vamos a ver. Y luego nos va a decir, oye, cuando expiro, que ese es el ID de la biblioteca o lista. Estoy escuchando, tenant ID, site URL y, bueno, esto es el web ID del webhook. Vale, ¿por qué guardamos aquí client state este identificador? ¿Cuál es este identificador? Este 994 tal es este de aquí, es este registro de database. Es decir, le estamos diciendo a SharePoint, oye, cada vez que me notifiques de que algo ha cambiado en la biblioteca de documentos, mándame este identificador. Esto se inserta en el momento de creación del webhook. ¿Y por qué es útil? Porque así ya sabemos esta llamada a qué webhook setting se refiere y podemos tener una lógica diciendo, vale, si es este webhook setting, añádeme esta información, por ejemplo, porque es el site de proyectos, me invento. Y es exactamente lo que hacemos aquí, ¿vale? Que es recuperar el webhook setting que va a tener toda la información que necesitamos, la URL del sitio, que no nos venía ahí solo la URL, el path, pero no la URL entera, cuál es el GUID de la lista y otra información que podríamos guardarnos aquí, como podría ser, por ejemplo, qué sitio es el de HR, el de proyectos, tal, lo que fuera. Y una vez aquí, lo que hacemos, lo primero de todo es recuperar crear lo que se llama la change query. Porque fijaos, aquí, ¿vale? No nos está diciendo exactamente qué es lo que ha pasado, simplemente nos está diciendo, oye, ha habido un cambio. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enviarle está aquí puesta, vamos a verlo, creo que es mejor verlo así. Bueno, lo veremos aquí en modo edición mejor. Le tenemos que decir a SharePoint, oye, dime los cambios, ¿qué cambios? Porque SharePoint por dentro registra un montón de cambios. Pues le tenemos aquí que decir, vale, oye, te voy a hacer una query, SharePoint, y me vas a decir los ítems, si ha habido un renombramiento, si ha habido un update, si ha habido un nuevo fichero que se ha subido o si ha habido un cambio en alguna columna. Esto es decir, le estamos diciendo, dime si hay cambios de este tipo. Vale, esto en la documentación lo puedes ver en lo siguiente. Get changes, ¿vale? Change queries. Estamos haciendo una change query, ¿vale? Y aquí en la documentación, cuando hacemos un change query, le tenemos que decir, vale, ¿qué tipo de cambios? Pues aquí lo veis, add, file, aquí tienes toda la lista. Ha habido un movimiento, un rename, un restore, por ejemplo. Bueno, todas las operaciones que queramos ver que hay en SharePoint. Bien, aquí fijaos que hay un condicional de si el change token está vacío o no. La primera vez estará vacío y luego nos lo vamos a ir guardando. Este change token, repito, lo estamos guardando aquí. Al principio estaba vacío, evidentemente, que es la fecha de último cambio que hemos escuchado de SharePoint. Entonces, cuando aquí hacemos, oye, SharePoint, change query, dame los cambios que han sucedido. Si no tenemos un change query, ¿vale? Si está vacío change query, este elemento de aquí, nos va a dar los cambios que han habido desde el inicio de los tiempos, desde que se creó la biblioteca, porque toda esta información la registra SharePoint. Y en cambio, si le pasamos este identificador la siguiente vez, ahora lo haremos en vivo, pues solo nos va a dar el nuevo fichero. Si no, nos daría el anterior más el nuevo. Y el anterior ya hemos registrado ese cambio.
cambio, ¿vale? Entonces aquí, cuando esto suceda, vamos por este caminito, ¿vale? Si los resultados no están vacíos, si tenemos datos, es un control de errores simplemente, y lo que vamos a hacer es simplemente esta parte de aquí, es crear elementos en esta tabla de aquí. Webhook Operation Logs. ¿Por qué no es un create? Esto es una operación en batch que se llama. Lo podemos ver en otro vídeo si queréis. Pónmelo en los comentarios. Lo que hacemos es con una sola llamada, imaginaos que tenemos 200 cambios. En vez de hacer un for en el flow con una llamada de crear registro en database por cada uno de los ficheros, con esta llamada hago lo que se llama un batch create, creo esos 200 registros de golpe, y eso tiene consecuencias a nivel de uso de recursos, del licenciamiento, de velocidad, de los límites que tiene SharePoint, del número de peticiones que puedo hacer a la API en una ventana de tiempo, etcétera. Y luego, una vez hemos acabado, vamos a decirle a este webhook setting, oye, la última llamada ha ido bien y esta es la ejecución. Es importante sobre todo por si fuera un failure, si hubiera habido un error, lo registraríamos aquí en el catch y con el enlace rápidamente iríamos a ver qué es lo que había pasado con esa ejecución del flow. Ahora lo que voy a hacer es subir otro fichero, ¿vale? Esta imagen, y veremos cómo gracias al change token solo vamos a recibir este cambio del último fichero que se ha enviado. Vale, se está ejecutando, vale, ya se ha ejecutado. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Si entro aquí, debería haber solo una nueva entrada. Correcto, este de aquí, que es el 2, el ID 2. Si entramos aquí, tendremos este ID 2 aquí, que se corresponde con este identificador del nuevo fichero, ¿vale? Y aquí pues lo que vemos es que ahora sí hemos entrado aquí. Este es el change token, que lo añadimos aquí en esos datos de la query que le vamos a hacer a SharePoint. Le ponemos este valor de change query del último token, del último cambio que ha habido, y por lo tanto se va a ejecutar y solo vamos a registrar este nuevo cambio. Y siempre importante, aquí una de las cosas que hacemos, que me he olvidado de mencionar, es guardar, veis aquí, guardar cuál es el último change token. Es decir, ahora la siguiente vez que se ejecute el webhook, lo ejecutaremos desde este último change token y no el anterior, porque entonces si no tendríamos duplicados. Y eso es todo, muchas gracias por llegar hasta aquí, dale al like, suscríbete por favor, que ayuda un montón, y nos vemos en los siguientes vídeos. Si tienes alguna petición concreta, déjalo en los comentarios, escríbeme un correo, que encontrarás cómo hacerlo en la página web en la descripción del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.